Buenos días, Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por instruirnos hoy y siempre. Gracias por todas las instrucciones pasadas. Si algo estoy convencido, Señor, es que a través de la instrucción tú has ido construyendo nuestra identidad. A través de cada palabra has puesto ladrillos, has puesto cimientos, has puesto fundamentos, has levantado pilares, Señor, en nosotros para edificar una vida contigo, Señor, pero también para hacer edificación tuya en Cristo Jesús, Señor. Para que no seamos nosotros tratando de hacernos a nosotros mismos, o sea, nunca imperfectos podrán lograr la perfección, pero tu espíritu que es perfecto, sí nos puedes perfeccionar, nos puede poner en la condición que tú quieres que estemos para glorificarte en todo. No solo, por supuesto, porque tenemos que glorificarte con la palabra, con lo que decimos, sino que la palabra hecha, Señor, nos haga incuestionables. Que no se diga por ahí que solo decimos pero no hacemos, que somos falsos, que somos de doble ánimo, porque tenemos el ánimo para decir pero no para hacer. De hecho, eso es un motivo de reflexión interesante. Hay muchas manifestaciones del doble ánimo. Y una que debemos explorar es, tenemos el ánimo para hablar, pero no para hacer. Eso para ti no es correcto. Obviamente no es correcto porque habla de falta de integridad, falta de, ¿hasta qué punto podría decirse de fe a tu palabra? Porque si la creemos como buena, ¿por qué no la hacemos? O tal vez una rebelión porque sabemos que es buena, sabemos que está bien, pero no te obedecemos, no nos sometemos a ti y al contrario todavía nos estamos sometiendo a nuestros pecados. Señor, muestra si somos de doble ánimo, porque decimos con ánimo, pero no hacemos con ese ánimo. Exhortamos, amonestamos, enseñamos con un ánimo que no es igual a nuestra acción o no, porque bienaventurado el varón que se deleita en la ley de Dios, en meditarla y hacer la ley de Dios. Y ese es quien es como árbol plantado junto a la orilla del río. Y al ser árbol plantado junto a la orilla del río, no solo dará fruto a su tiempo, sino dará un excelente fruto a su tiempo y dará también ese fruto para las personas que tiene bajo su cuidado. Gracias, Señor, porque también tú nos pones personas bajo nuestro cuidado, ya sea por nexo biológico, sanguíneo o espiritual. Y de hecho, todos aquí tenemos un nexo espiritual en esta iglesia porque somos hermanos en Cristo Jesús. Y por esa hermandad espiritual estamos pendientes unos de otros. Y por eso tenemos que ser todos como árboles plantados junto a las orillas del río, junto a las aguas, junto a esa agua que nos alimenta, que nos mantiene verdes, fuertes, que nos mantiene fructíferos, Señor. Hoy yo te pido algo muy especial, Señor. Sigue trabajando en nosotros con tu palabra y que tu espíritu nos haga a nosotros aptos para tu palabra, para decirla y hacerla, para no ser de doble ánimo, para ser íntegros de una pieza, que lo que enseñamos podamos decirlo, hazlo porque como lo estoy haciendo, es evidente que funciona. Hazlo y no te lo digo como un teórico, sino como alguien que practica tu palabra siempre, Señor. Y veo ese beneficio de vivir lo que enseño. Llévanos, Señor, entonces a esto y también a no caer en un extremo que incluso nos lleva a la desobediencia. El extremo de vivir la palabra pero no enseñarla. Porque así como hay quienes enseñan la palabra pero no la viven, hay otros que la viven pero no la enseñan. Pero paradójicamente, el vivir la palabra y no enseñarla es dejar de vivir en ese punto tu palabra, porque tú nos dices que nuestra vida debe ser para anunciar las buenas nuevas de quien nos trasladó de las tinieblas a la luz resplandeciente. Así que si hago todo lo que tú dices, menos enseñar, inmediatamente incumplo un mandamiento muy grande que tú nos dijiste, id y haced discípulos, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Señor, perdónanos porque muchas veces caemos en el extremo de enseñar y no hacer o hacer y pensamos que no hacemos mal al mundo porque no le hacemos daño, pero no enseñamos y con eso
te incumplimos a ti, Señor. Tú nos llamaste a pastorear ovejas, a apacentar corderos. Si te amamos, Señor, hacemos esa obra para llevar a más personas a la eternidad contigo, Señor. Gracias por lo que hoy nos enseñas y cómo tú nos das una nueva identidad que nos hace adecuados, idóneos para la nueva vida, para los nuevos planes, para las nuevas cosas que tienes para nosotros. Bendícenos hoy haciéndonos sabios y obedientes. Que la sabiduría y la obediencia vayan de la mano, porque también sabiduría sin obediencia es necedad, es falta de entendimiento de nuestro papel como luz en el mundo, sal de la tierra, como mensajeros, embajadores tuyos. Gracias, Señor, por lo que hoy nos vas a enseñar. En nombre de Jesús, por supuesto. Amén. Amén y muy buenos días a todos y gracias por estar aquí. Y hoy les comparto una palabra que debe ser para nosotros sumamente alentadora en cuanto al propósito, a la nueva vida. Y ya que hablamos de nueva vida, así se titula este tema, Nueva vida, nuevo nombre. O, ¿por qué no? Podemos ponerle a la inversa, nuevo nombre, nueva vida. Pues resulta que nueva vida, nuevo nombre, porque hubo un hombre que vemos en Génesis 12 que recibe una nueva vida y en un momento dado, un poco después, su nombre es cambiado. ¿Por qué Dios establece estas cosas? Había la necesidad de un compromiso con su nueva identidad, entenderla para pasar a ella. Hay muchas formas de interpretarlo, pero mientras tanto, para no caer en interpretaciones humanas, vamos a ver el caso de Abraham. Vamos a ver dos casos, Abraham y su esposa. Abraham y Sarai, en principio Abraham y Sarai, son llevados a nueva vida y a nuevos nombres, y con esto también a una nueva visión de todo lo que tenían que hacer, dejando de hacer lo que antes hacían a la manera en que iban a hacerlo de ahora en adelante, por parte de Dios. En Génesis 12, versículo 1, leemos. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí Dios había dicho a ese Abraham de menos letras, A-B-R-A-M, sin la H-A. ¿Y qué importa esto, diríamos? ¿Qué sentido tiene? Bueno, Abraham, en su nombre original, el primer nombre que tuvo este patriarca, padre de multitudes, significa, este nombre, Abraham, significa padre enaltecido. Padre enaltecido, y es la contracción de un término que es Abiram. Es la contracción, eso mismo. ¿Y qué significa Abiram? Padre de altura. No suena mal. ¿Qué es el problema de padre de altura, padre enaltecido? Más que un problema era el plus que le faltaba a ese nombre. Había algo más que el Señor lo quería llevar. No es que estuviera enojadísimo, ofendidísimo, porque él fuera un padre enaltecido, un padre de altura. Pero sí, obviamente, le faltaba algo más para alcanzar la plenitud que el hombre le había querido dar, ¿no? Su padre al decir, no, tú serás un padre enaltecido, un padre de altura, un padre digno, un padre respetado, un padre de reputación. Pero más que reputación ante los hombres, de tarea ante Dios es lo que el Señor le quería mostrar. Génesis 17 nos va a hablar precisamente ese momento donde de Abraham pasa a Abraham. Y lo leemos en los versículos 3 al 5 de Génesis 17. Entonces Abraham todavía en su contracción de Abiram, padre de altura, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchas, repito, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham. Aquí hay algo interesante. Voy a hacer un alto. Dios le dice, hago un pacto contigo y por ese pacto hay un futuro para ti. Serás padre de muchedumbre de gente, pero para ser un padre de muchedumbre de gentes hay un cambio de identidad.
No puede ser el mismo, no puede ser el Abiram, padre de altura, padre enaltecido, y ya. Vamos a verlo, cómo lo dice así en el versículo 5 de Génesis 17. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres, de muchedumbre de gentes. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. ¿Qué significa? Bueno, vamos a ver qué significa Abraham. Abraham significa precisamente eso, padre de multitud. Aquí vemos una diferencia. En ambos era padre, padre, ¿verdad? Pero primero era Abraham, padre de altura, o sea, un padre de buena reputación, de nombre, de éxito, de emprendimientos alcanzados. Pero el Señor no quería que él solamente fuera exitoso para un pequeño entorno y que su legado impactara por un tiempo, por unas cuantas generaciones. Él lo quería llevar a algo mucho más y sobre todo mucho más espiritual, algo profundamente espiritual. Padre de multitud por medio de la fe, porque Abraham fue justo por medio de la fe y esa fe le fue contada por justicia, justificado ante el Señor por medio de su fe. Que pecó, sí, sí, siguió pecando, siguió fallando, siguió errando, pero por la fe había sido ya capacitado para ser padre de multitudes. ¿Y cuáles son esas multitudes? Por lo menos todos los cristianos. El judaísmo, bueno, de hecho de Abraham salen tres religiones, ¿no? Los musulmanes, los cristianos y los judíos tenemos como raíz a Abraham. Ahora, por supuesto que por medio de Isaac es que nosotros conocemos a Cristo y somos de Cristo. Los musulmanes se separan de Cristo porque ellos son descendientes de Ismael, aunque para ellos siempre está la invitación a ser ahora de Abraham, Isaac, Jacob. Y los judíos, bueno, bueno, bastantes tiempo después, cuando Jesús ya desciende, se hace hombre y habita entre nosotros, se separan ya por voluntad propia al no reconocer a Jesús. Pero volviendo al punto de la nueva identidad, un nuevo nombre, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, nos llama también a algo. Ya no serás aquel, ahora serás esto otro. En el caso de Abraham, vemos que no fue como tan radical. Después vamos a ver otro caso más radical, pero antes del otro caso más radical, vamos también al caso de la esposa de Abraham, que era principalmente Sarai. Génesis 12, vamos a volver a Génesis 12. Mire, vamos a estar entre Génesis 12 y 17 al principio. En Génesis 12, versículo 5, dice, tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Esta Sarai tenía un significado en su nombre también. Sarai significa dominante. Es un nombre derivado, aquí son lo que está investigando, es un nombre derivado de Sar, que significa camarero, capitán, caudillo, comandante. O sea, era una persona que por su nombre se identifica como alguien que determina, que enciende y apaga la luz, que cierra la puerta, dice aquí nadie sale, o abre la puerta ahora sí, los pollitos que salgan. Esa era Sarai en ese momento. Y vimos ella manifestaciones muy fuertes cuando incluso ella llegó sobre Abraham a decidir sobre su descendencia y el plan que hizo con Agar, ¿verdad? En Génesis 17 vemos que esta Sarai, que significa dominante, también recibe nuevo nombre. Dice Génesis 17, versículos 15 y 16. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás, perdón. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Dios le cambia el nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Ahora, ¿por qué le cambia de Sarai a Sara? Porque si Sarai significa dominante, capitán, caudillo, comandante, Sara significa dama, señora, mujer noble. O sea, no le bajó la casta.
Y es más, también se acepta el término Sara como princesa. Y destaco esto, si Sarai era comandante, la que mandaba, la que ponía la loza sobre el mantel y después lo recogía y los mandaba a fregar. Aquí vemos que ella es princesa, no reina, no es la cabeza, es alguien con una gran dignidad, hija de rey, pero no era la comandante ahora. Princesa y no reina, porque rey es Dios y estamos bajo su autoridad. Interesante también. Estos cambios vemos que era más bien de una visión que más bien era egocéntrica al principio. Nombres con una visión más bien egocéntrica, y no quiero decirlo egocéntrica de una forma malévola, sino más muy bien, muy centrado en sus logros personales y en su autoridad y en su carácter. Padre de multitudes, yo no te digo que no vas a ser padre, pero ahora del pueblo que yo te voy a dar. Y no es que ahora no vas a tener clase, pero ahora no vas a ser la comandante, la commanding wife. No, ahora vas a ser la princesa, la hija del rey. Para el Señor estos son los nombres tan importantes que incluso en un momento dado vemos que esto ocurrió, por ejemplo, también, pero de una forma mucho, pero mucho más radical, mucho más determinante por ejemplo, en el caso del nieto de Abraham y Sara, ¿no? De Jacob. Porque es que, bueno, de princesa, de comandante o de dama, de mujer importante a princesa no hay mucha diferencia, porque el punto de partida no era como tan grave. Pero ¿qué pasa en el caso de Jacob? Él no era un padre enaltecido a padre de multitudes. Jacob significa suplantador. Y resulta que recuerda que él suplantó a su hermano desde nacimiento, él ya se pegó de su calcañar, tratando de ser el primogénito. Pero luego él suplantó a su padre, perdón, él suplantó a su hermano ante su padre. Lo engañó. Lo engañó para quedarse con la bendición del primogénito. Y de un título tan poco honorable como suplantador, Dios lo llama a ser Israel. Y para muchos estudiosos, no hay como mucha diferencia al decir que Israel el término es luchar con Dios, el que lucha con Dios, o Dios lucha con él. O sea, hablar de ser alguien que logra las cosas suplantando, haciendo trampa, lo cambia a lucha con Dios. Ya no luches con tus trampas, ya no uses los argumentos tramposos, ya no uses argumentos indignos. Yo te doy la victoria, porque este suplantador estaba apasionado con la victoria. Jacob era un personaje, es un hombre que estaba apasionado no con la mediocridad o con recoger las migajas en el piso. Él quería ser alguien preponderante. El problema es que lo hacía muy mal. Y Dios le muestra con este cambio de nombre, la victoria es conmigo, no contigo y ti, con tu pecado y ti, con tu pecado y tu concupiscencia. Ya no más. Deja eso, compañero. No es así. Así que también si nuestra identidad se ha basado mucho en la victoria está en mí, conmigo, y aconsejado por mí y las malas ideas que se me ocurren, debo pasar, evolucionar, convertirme en alguien que lucha con Dios. Este es el caso, por ejemplo, de, 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 de Jacob que estábamos hablando. Dios a nosotros nos quiere cambiar la identidad. Jesús también lo hizo. Lo hizo con Pedro. Marcos 3:16, ¿qué dice? Recuerden que Pedro no siempre fue Pedro. A Simón, a quien puso por nombre, sobrenombre Pedro. Marcos 3:16, por ejemplo, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. A Jacobo, versículo 17, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, perdón, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. O sea, tengan esa identidad, sean impactantes, que su luz resplandezca, no sean apocados, no sean tímidos, no callen, no se dejen llevar porque es que somos
flemáticos de temperamento. Sí, un temperamento con el que nacimos, pero que es perfeccionado por el Señor. Y el temperamento nunca es error, pero sí también de repente falencias en nuestro carácter adquiridas por nuestros pecados. No es que a veces seamos flemáticos, es que a veces somos callados porque estamos acomplejados. Fuera complejo, fuera miedos o fuera ira inestable, ahora conviértete en Pedro, una piedra, una firme, sé firme ahora. Mantente firme en la fe. Sé un Pedro que no me va a negar. Como efecto en ese tratamiento, él tuvo la oportunidad de negarlo para después nunca más negarlo y hasta la muerte por el Señor. ¿Por qué es importante esto? Porque qué curiosidad con ellos, qué curiosidad cómo les cambia el nombre a la gente. ¿Eso era algo puntual? ¿O será que a nosotros también nos tenemos que cambiar el nombre y ahora hay que preguntarle al Señor, ahora, ¿cómo se va a llamar? Elsie, por ejemplo, ¿cómo se va a llamar Ramón ahora? ¿Cómo se va a llamar mi esposa? Entonces, ¿cómo se va a llamar? Ya no es María, ahora es Petunia, pues, por decir un ejemplo. ¿Cómo se llama ahora? No es eso. No estamos hablando solamente de nombres, estamos hablando de identidad. Aunque es muy curioso porque el Señor a todos nos quiere cambiar de nombre. Recuerden que Él incluso en Apocalipsis 2 llega a hablar que, y en la piedra escrito un nombre nuevo. Y en la piedrecita hay un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Él nos da algo, una identidad, un nombre, una razón de ser por medio de ese nombre. Y nos traslada, así como estos personajes fueron trasladados de un nombre con un significado. Nuestros nombres ahora han cambiado. De hecho, somos hijos de Dios. Antes éramos hijos de la oscuridad, hijos del diablo, como dice Juan 8. Ya no somos hijos del diablo de la oscuridad de las sombras. Ya no somos criaturas. Ya de criaturas pasamos a hijos de Dios por medio de Cristo, por supuesto, cuando le entregamos nuestra vida a Él. Y esta meditación nos tiene que llevar es, ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué hubiera pasado si Abraham, en vez de decir soy padre de multitudes, se hubiera conformado, bueno, si tengo hijos, uno, si no procrea, no importa, yo quiero ser padre enaltecido? ¿Qué hubiera pasado si Sarai, en vez de pasar a Sara, si esta mujer en vez de pasar de dominante a princesa, se hubiera dicho, no, dominante yo soy quien dice sí, dice no y todo el mundo guarda silencio? ¿Qué hubiera pasado con ellos? ¿Qué pasará con nosotros? Si en ellos no se hubiera cumplido el propósito, ¿será que con nosotros no se cumple el propósito cuando también quito esos títulos? El pecador aquel, el borrachín, el mentiroso, la problemática, la conspiradora, lo que somos desde nuestro género. ¿Qué somos nosotros? ¿Y a dónde nos quiere llevar el Señor? Hoy meditemos en esto. ¿Qué somos y a dónde nos quiere llevar el Señor? Dios nos traslada de las tinieblas a su luz resplandeciente. No volvamos a las tinieblas y vivamos como personas que no solo estamos bajo la luz de Cristo, sino que ahora somos luz para los que están en oscuridad. Hoy la meditación es, meditemos en qué posición estamos, en la que estamos cuando el Señor nos llamó o en la nueva identidad. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú eres constante. Aquí hay una constante. Tú cambias a las personas de donde está hacia donde deben estar. En el caso de Abraham y Sara no fue tan dramático el cambio, tanto como fue el cambio en Jacob, de un suplantador, de un estafador, engañador, manipulador, a alguien que luchaba contigo. Como Jacob hubiera perecido, como Israel prevaleció. Gracias, Señor, por cómo tú nos tratas, más que el nombre, la etiqueta que te nos da ese nombre. Si debemos pasar de la timidez a ser hijos del trueno para ser resplandecientes, pero también sonoros, fuertes, imponentes, dínoslo. Sé inestables como Pedro, firmes como una piedrita, como eso lo que eras, ¿no? El Petros. Señor, llévanos a eso.
Llévanos a entender qué debemos dejar atrás y qué somos ahora. Te lo suplicamos y esperamos esa respuesta con humildad y confianza. En nombre de Jesús. Amén.